Hola, hola, muy bonita tarde, queridas ovejas negras. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Feliz lunes, último día del mes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cerrando tu mes? Te doy la bienvenida a este live. Vamos a hablar de constelaciones familiares, un tema bastante polémico también, muy interesante, muy profundo, pero también muy polémico. Hola Margarita, bienvenida al en vivo. ¿Cómo estás? Saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Saludos desde el norte de México. Siéntate, acomódate. Pues hay muchas cosas de qué platicar, pero mira, estoy poniéndote aquí en el campo, estoy representando con estas figuritas. Hola Gisela, ¿desde dónde te conectas? Bienvenida. Saludos. Oigan, quiero hablar hoy de varios temas. Tenemos varios temas pendientes, pero antes de profundizar, en lo que te quiero platicar hoy, desde el Estado de México. Bienvenida, bienvenida. Oigan, fíjense que este fin de semana tuve taller de constelaciones presenciales. Tuve taller de constelaciones presenciales aquí en Saltillo, Coahuila, este sábado. Todavía me ando recuperando. Fue un taller, digamos que nivel de complejidad un 9. Fue un taller bastante interesante. Casos muy fuertes, casos muy difíciles y complejos también, porque hay trauma. Recuerdas que en vivos anteriores he estado hablando de ello, de cómo para ciertos casos va a ser un proceso a mediano o a largo plazo, antes de que se llegara la fecha de este taller en Saltillo. Te hablaba de lo que el constelador va percibiendo con respecto a ese grupo con el que vamos a trabajar, al que le vamos a servir a través de este proceso de constelaciones. Pues vamos presintiendo cosas, o sea, vamos a través de la intuición, que es algo que está muy desarrollado en el constelador, vamos intuyendo, o sea, vamos presintiendo diferentes síntomas, diferentes sensaciones en el cuerpo, nos va avisando cómo viene el grupo. Y yo te decía que me dolía mucho el cuerpo, la espalda, me dolía, pero era un dolor, ahora sí ya te lo puedo decir, porque y estaba acomodando todo eso, todavía no me quedaba claro si era mío o era del grupo, pero es bien interesante. Yo no dejo de asombrarme de lo que alcanzamos a presentir, lo que alcanzamos a intuir. Cuando tenemos ya bien desarrollada esta herramienta llamada intuición, pues logramos captar muchas cosas. Y este dolor que yo sentía previo al taller de constelaciones era un dolor diferente. O sea, era un dolor que no es conocido en mi cuerpo. Tengo dolores premenstruales, tengo el dolor crónico de espalda por mi escoliosis, que lo tengo que estar trabajando todos los días, ¿no? Con herramienta, con disciplina, para poderlo controlar, para poderlo anestesiar, ¿no? Sin tener que depender del medicamento, porque empastillarme es algo que yo no tengo en mi mente, sino que ahora con todo el conocimiento y el camino recorrido, sé que mucho de lo que siente nuestro cuerpo tiene que ver con emociones, tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con memoria emocional heredada. Entonces, pues sentía todo esto previo al taller y justo cuando empecé a ver los casos dentro del taller, pues me hacía mucho sentido, o sea, empecé a decir, ya sé por qué me dolía, como si trajera cólicos, ¿no? Venía una persona que estaba menstruando. Ya sé por qué me dolía la espalda, cómo me dolía. Venía una persona que traía una situación con su columna vertebral. Entonces, muchas cosas que estaba yo sintiendo en mi cuerpo tenían que ver con sus resentires y con sus situaciones que trajeron al taller para trabajarlo y para abordarlo. Eso te lo quiero compartir. Hay gente que me sigue aquí que está estudiando constelaciones. Hay gente que me sigue aquí que incluso pues es facilitador o facilitadora de constelaciones familiares. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasaba desde que yo estaba en la formación. Incluso una vez hasta pensé que me estaba volviendo loca. Fue muy fuerte esa experiencia dentro de mi formación. Ya estábamos en supervisión, ya estábamos constelando nosotros y nos estaban revisando y todo esto. Y me acuerdo que en esa ocasión yo empecé a escuchar voces que no eran de las personas que estaban en el campo dentro de la constelación y no era de nadie que estaba en mi grupo en ese momento. Entonces me saqué de onda, hasta volteaba para ver de quién era la voz que estaba escuchando.
Ya he tenido experiencias muy intensas y asombrosas, tanto en el camino de experimentar la constelación en mí misma, como en el proceso de facilitarte. Y después de las constelaciones, cuando se cierra el grupo, cuando se despiden las personas, pueden seguir ocurriendo cosas dentro del espacio en donde se consteló y suceden fenómenos. Entonces, cuando una persona, imagínate, una persona que es constelador y a lo mejor está en sus primeros pasos, a lo mejor todavía no tiene mucha disciplina, no tiene tan desarrollado todavía la expertise, el conocimiento todavía no está bien integrado, pues se puede asustar. O sea, de verdad, por eso les digo, meterte al tema de formarte para ser un constelador o para ser una consteladora, no creas que es como estas técnicas que te dan tu papelito en 6 horas y luego ya te dices terapeuta. No, en realidad sí es un gran proceso formativo donde incluso tenemos que leer mucho, necesitamos hacer trabajo personal, que están las personas que vienen y te solicitan que no traen bases, no traen, digamos, a lo mejor ni siquiera han hecho antes psicología, que es la primera vez que llegan al proceso. Así vienen nuevitos, vienen súper inocentes, ¿no? O sea, no hay todavía una plataforma psicológica donde ellos hayan podido ya llegar a esas respuestas, ¿no? Psicológicas para venir luego a profundizar con la constelación, que te decía que para mí es eso. La constelación te ayuda a ahorrar tiempo de tu proceso psicológico. Si tú estás haciendo psicología, por ejemplo, y dices, oye, es que ya tengo como no sé cuántos años con el psicólogo y pues no veo, o sea, no avanzo, no rompo bucles, sigo cayendo en los mismos patrones, siento que ya estoy estancada o estoy estancado, una constelación te puede ayudar muchísimo a que tú rompas esa fase en la cual nosotros a veces caemos, ¿no? De que parece que no está sucediendo nada. Gracias por tu corazón. Gracias por tu rosita, gracias por compartir el en vivo. Acuérdense que si interactúan, le dan aquí corazoncito, comparten el en vivo, pues TikTok me lo mantiene. No me empieza a mandar alertas como a veces me las manda. Nos presiona mucho el TikTok para poder pues llegar a ustedes. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bonita tarde, bienvenida. Oigan, pues les quería platicar eso ahorita en la primera parte del en vivo, en lo que se conectan las personas, en lo que les llegan también las notificaciones, pues quiero abrir como esa conversación de que, pues el proceso de acompañar, ¿no? Como consteladores y como consteladoras. Yo te decía el otro día que incluso al día siguiente es descansar al 100%, o sea, no hacer nada. Yo así lo hago porque estoy incorporando todo lo que sucedió. Nunca sabemos lo que va a suceder. No hay como que voy a hacer un plan, no, voy a hacer un plan de que quiero que el taller sea así y sea así, que termine a tal hora, porque también nosotros les damos una hora aproximada de término. Pero, por ejemplo, este taller se constelaron 6 personas. De esto también te quiero platicar. A veces ustedes se inscriben en talleres grupales que son de 2 horas de duración. A lo máximo, en ese taller, bien corrida la constelación, bien iniciado el taller, donde te dan como tu ejercicio, te dan la introducción, te hacen como la charla para que las personas empiecen como a acomodar en ese espacio, que se empiecen como a poner en sintonía, pues se hace una introducción, no es como que luego empezamos, ¿no? Sino que se hace una introducción. Yo normalmente lo que hago son ejercicios. Esos ejercicios me permiten ver si las personas están realmente conectadas a sus emociones o no, o vienen con la mente. Por ejemplo, me toca a veces que las personas llegan a querer entender en lugar de dejarse sentir. Y lo que les muestra la constelación, y una vez más lo confirmo, nosotros nos decía un maestro en la formación, nos decía, tú tienes que confiar en el fenómeno, tienes que confiar en lo que se ve. Si tú no confías, entonces no estás constelando. Y cuando tú transmites la información, si la otra persona te dice, no, eso no es cierto, que fue algo que me pasó en este taller. O sea, decían, no, pero eso no me hace sentido. Y entonces ahí lo que en ese momento nos sugería el maestro es decirle a la persona, ok,
A lo mejor en tu guión, en la historia que se ha contado, está siendo incongruente. Eso que te han contado no coincide con lo que está mostrando la constelación. A veces eso sucede. A veces ustedes traen historias que se han contado y que tú misma o tú mismo sigues contando. Pero en la realidad, en lo profundo, en la historia del alma, surgen cosas, datos, fenómenos que nos aportan información distinta a lo que tú ya traes conocido. Entonces ahí es donde puede haber como estas discrepancias que incluso las personas pueden limitar el proceso de integrar la constelación simplemente porque lo que se les muestra no encaja en la historia que se les contó. Y así me ocurrió. Luego en la comida, cuando vamos conversando, porque siempre en la comida surge que pues seguimos hablando del tema, van expresando cómo se van sintiendo. Salir a comer juntos también tiene ese propósito, como ir escuchando a los que ya constelaron, cómo están incorporando la constelación, si la están realmente integrando de forma correcta o hay que ayudarles a reinterpretarla, porque a veces ustedes la interpretan de una forma equivocada. Entonces, ya cuando estábamos en la conversación fuera del taller, la persona que te comento que estaba como, no me checa, no coincide con la historia que a mí me contaron. Ya cuando ella reporta ciertas cosas, le digo, pues es que es lo que se te mostró en la constelación, o sea, tú lo estás confirmando con la historia que estás contando. Y dice, sí, ya me está haciendo sentido, o sea, ya estoy entendiendo el por qué esto, por qué aquello, de acuerdo a lo que se mostró en la constelación, de acuerdo a lo que se está mostrando en las otras constelaciones. Te decía el otro día que cuando tú vienes a constelar en grupo, es más trabajo porque son más horas. En lugar de constelar solamente tu tema en una sesión individual, que es lo que sucede, ¿no? Tú vienes a una sesión individual y solamente estás trabajando lo tuyo. Pero cuando vienes a un taller grupal, trabajas de forma directa y de forma indirecta. Entonces, a veces las personas me dicen, ¿qué es mejor o qué es mejor, la grupal o la individual? La verdad es que no es que una sea mejor que otra, es simplemente que van enfocadas a lo mismo, pero también el número de horas hace que tú puedas conocerte más de lo que ya te puedes conocer en una sesión individual, simplemente porque trabajas más, porque haces más constelaciones, porque al representar incluso las personas en este taller también es una reacción normal y muy común, ¿no? Cuando yo estaba representando también sentía y se parece a lo que yo viví y esta historia me resonó. A veces hasta están solamente sentados o sentadas las personas, no están representando, sino que están solamente como testigos de la constelación y se les mueve, o sea, volteo y están llorando, están tocados en sus emociones por lo que están testificando, por lo que están viendo que está sucediendo en esa constelación. Entonces, pues yo no dejo de asombrarme de este proceso, pero también comentarte eso, que a veces no se habla mucho de lo que está detrás del proceso. A veces solamente se habla de lo que vas a experimentar, para qué son útiles, hacia qué van enfocadas las constelaciones, pero pocas veces yo escucho facilitadores decir, oye, es que si es cansado, es que luego se ven cosas, es que tú quedas movido en tu propia historia, vas viendo qué tienes resuelto, qué no tienes resuelto, si transferiste, si no transferiste, cómo abordaste los casos, o sea, te quedas como en esas reflexiones, al menos así es en mi caso, ¿no? A lo mejor los otros consteladores no lo hacen igual, pero yo así lo hago. Y esa reflexión también nos permite ir creciendo como facilitadores, o sea, en qué podemos mejorar, si lo abordamos de forma correcta, si lo hubiéramos abordado de otra manera, pero todo es perfecto. Al final de cuentas, cada constelación tiene su momento, tiene su praxis, tiene su forma de integrarse, tiene también diferentes movimientos. Aunque se constele lo mismo, surgen cosas diferentes. O sea, aunque tú vengas a constelar un mismo tema, que también me pasó, una persona que ya había trabajado algo en sesión individual, quiso volver a trabajarlo en sesión grupal, salieron otras cosas iguales, en el mismo sentido, en el mismo tema, pero desde otro lugar, de forma diferente, porque a veces ustedes necesitan escuchar la misma respuesta, pero de otra manera.
Así es. O sea, por más que se les dice en una sola sesión, a veces es insuficiente. ¿Por qué? Porque la persona, al traer tan arraigadas las lealtades, tan fortalecidos los programas, tan apegados a los patrones de comportamiento familiar, pues se quedan en nuestra memoria inconsciente y predeterminan, ¿no? Nos predisponen a vivir ciertas experiencias, ciertas historias de vida, ¿no? Entonces, pues muy contenta de haber facilitado a estos 6 sistemas. Faltaron 2 personas, de hecho, que te decía también eso, que hay gente que no puede llegar al grupo por diferentes circunstancias. Las excusas más comunes para que una persona no quiera hacer su trabajo sistémico, su trabajo emocional, las más comunes, ¿ok? No en ese orden, pero es lo que más he escuchado y es lo que más coincidimos muchos facilitadores de esto, ¿no? El trabajo es la excusa más común. No puedo porque el trabajo, me hablaron del trabajo y no voy a poder llegar. Es una excusa bien común. El dinero, no tengo dinero. De veras, ¿y por qué andabas el fin de semana en el antro? ¿Por qué te fuiste al concierto? ¿Por qué estás comprándote ropa? Traes como mucho materialismo. Entonces, el dinero, aunque digan que es una excusa, la verdad es que no lo es. Otra cosa, los hijos, no tengo con quién dejar a los hijos, ¿no? También los hijos se vuelven excusas para ciertos padres que no quieren hacer su trabajo personal. La familia, los problemas familiares. Oye, pues es que surgió un problema en mi casa, que eso es muy simbólico. O sea, si la excusa es problemas familiares, ahí hay mucho fondo, mucho fondo. Podemos decir hipotéticamente que el sistema no le está permitiendo. No le está permitiendo romper con las lealtades, no le está permitiendo llegar al proceso de cambio, no le está permitiendo avanzar, no hay permiso. Entonces, el mismo sistema se protege para permanecer en ese status quo. Entonces, problemas familiares, accidentes, que decimos que no hay accidentes, hay causas y efectos. Y esa ley de causa y efecto, pues se va manifestando en nuestra vida, aunque nosotros no seamos conscientes de la causa, se está manifestando en sus efectos, ¿no? ¿Y qué otra excusa ponen? Creo que ya las dije, las más comunes son esas, ¿no? El dinero, dónde dejo a mis hijos, el trabajo, problemas familiares, accidentes, me perdí. También hay gente que no llega porque se perdió, se enoja y se va. O sea, a veces las excusas, o sea, cómo también a veces por ego no llegamos, cómo también a veces por ego malinterpretamos las señales. Por ejemplo, me ha pasado de que, ay, es que se atoró la transferencia. No, es una señal divina de que no debo de llegar. Y luego ya yo estoy acá reflexionando los bloqueos y las barreras que luego me las quieren endosar a mí. Es que tú, es que tú, es que tú, no, a ver, hazte cargo de tu propio proceso, hazte cargo de tu propio bloqueo. Yo aquí estoy, ¿no? Ahí está todo, pero a veces es tanto nuestro miedo que las barreras se ponen. Surgen estos impedimentos, estos fenómenos que nos impiden llegar a tomar nuestro lugar en el proceso de cambio, en el proceso de transformación, en nuestro trabajo personal, que te decía el otro día que a lo que le llamamos trabajo es a esto. Por ejemplo, este sábado que tuvimos el taller, que yo las veía bien cansadas, o sea, bien drenadas emocionalmente, a las personas que fueron todas mujeres. La verdad es que en los grupos de constelaciones, al menos en los míos, hay un hombre por cada 10 mujeres, un hombre por cada 10 mujeres, y a veces ni siquiera vemos eso. A veces los grupos son más formados por mujeres que por hombres, y lo comentábamos el otro día, ¿no? El hombre tiene la tendencia a creer que estos procesos se hacen nada más porque estamos locos y porque creen que pueden solos, creen que pueden arreglar solos el problema. Entonces, pues muy contenta cansada también, como te digo, o sea, sí, fue cansado. Ayer me descansé bastante, por eso ni siquiera intenté hacer un en vivo, sino que también respetar mi proceso de reparación. Eh, y hoy aquí estamos con un nuevo en vivo, dándote la bienvenida también a esta nueva semana, que como te decía, ya es fin de mes. ¿Cómo estás cerrando tu mes? Mira, aquí me están haciendo ya preguntas.
Dice, ¿cómo puedo saber qué debo constelar? Para eso es la entrevista. Es muy buena pregunta porque hay gente que dice, pero es que aquí tengo que constelar. De pronto sienten que ustedes son responsables de determinar qué vas a constelar. Para eso es la entrevista. Al inicio de la sesión y también en el proceso grupal hay una parte que se hace la entrevista. Por eso te decía, una constelación en grupo dura en promedio 1 hora. Dura en promedio 1 hora, con todo y entrevista. A veces se alarga hasta 1 hora y media. He visto constelaciones que duran en grupo hasta 1 hora y media. Pero el promedio normal, así como yo lo he experimentado en mi propio proceso de facilitarte, es 1 hora mínimo. Entonces, calcúlale. Si tú, por ejemplo, quieres inscribirte a un taller de 2 horas, a un taller grupal de 2 horas, y eres la quinta persona que se registró, pues no vas a poder constelar, vas a participar, vas a representar y a constelar de forma indirecta, pero para constelar tu tema yo creo que no te va a alcanzar. Nosotros salimos más tarde de lo que estaba programado salir por lo mismo, porque las constelaciones se fueron recorriendo porque casi todas duraron en promedio 1 hora. Entonces mis talleres duran por lo general entre 7 y 8 horas aproximadamente. En ese rango de tiempo, incluyendo la comida, porque hay que salir a comer, hay que salir a despejarnos para podernos resetear y volver, pues se extiende, o sea, se extiende a veces el tiempo y eso sí yo no lo puedo, o sea, yo no lo puedo, porque no es un proceso capitalista, no es un proceso en donde se pueda controlar el tiempo. La constelación no se facilita con el reloj y con el cronómetro. Entonces, a veces es difícil leer a las personas y en eso se extiende más la entrevista, porque la persona llega como confundida o tiene todavía miedo, no se siente en confianza para expresar cosas. A veces la entrevista, el proceso de entrevista dura varias sesiones, porque no sacan todo en una sola sesión. A veces lo profundo lo están abriendo ya a partir de la tercera, la cuarta sesión, que ya a veces vienen así como con estas barreras, ¿no? De intimidad, porque si tú quieres saber lo que es intimidad, realmente es esto que se hace en los procesos terapéuticos y de acompañamiento. Esa es la intimidad, abrir el alma, abrir el corazón, compartir tus resentires, compartir tus pensamientos sin miedo a ser juzgado, poder ser tú en ese espacio en donde puedas hablar de lo que te pasó, en donde puedas expresar tus sentimientos acerca de lo que te ocurrió, de todo lo que ha vivido tu alma desde que se gestó hasta el momento presente. Hay vidas en las que tenemos que hacer mucho más correcciones que en otras por sus decisiones y las consecuencias. Entre más compleja, entre más desordenada está una vida, pues obviamente nos va a tomar más tiempo. Quisiera que nos tomara menos, pero también los procesos tienen que ver con ustedes. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hace aquí, de que cómo puedo saber qué debo constelar, eso queda a cargo del constelador y tiene que ver también con tu proceso, lo que él o lo que ella vaya observando. A veces hay cosas que se tienen que constelar varias veces, a veces hay varios temas que se tienen que constelar. ¿Y por cuál se empieza? Porque también es una pregunta común. ¿Por qué tema se empieza? Por el urgente, por el más urgente. Y se va dejando en remojo los demás temas hasta que se van abordando. No quiere decir que empezamos de acuerdo al orden de importancia, porque hay temas en los cuales tú vas a necesitar estar, digamos, estableciendo un vínculo de confianza con tu constelador y con tu consteladora para llegar al tema medular, para llegar realmente a lo profundo. Pero para eso ustedes lo tienen que permitir. Si no permiten, pues nunca vamos a llegar. O sea, hay gente que se queda nada más en la superficie del proceso y no llegamos realmente al fondo. Y si no se llega al fondo, pues va a estar difícil poder trascender la causa de lo que te está ocurriendo. Quise compartirte esta perspectiva de los talleres en grupo porque las personas se enfrentan como a esta duda, ¿no? ¿Constelo en sesión individual o constelo en sesión grupal? Pues ahí está la diferencia, ¿no? También hay gente que no aguanta el taller.
Hay gente que se sale antes del taller, hay gente que dice, yo nada más voy mediodía porque no puedo, porque es muy pesado para mí, porque quedo muy drenada. Pues hay diferentes formas de participar en un taller, ¿no? Como representante, como testigo y como constelante. Tú tomas tu lugar en el taller. Hay gente que nada más viene a representar, hay gente que no viene a constelar y hay gente que solamente viene a ser testigo porque está observando, porque a través de la observación comienza a tocar su propio tema hasta que ya decide entrar a la constelación. Pero eso es una decisión personal. Dice, ¿cómo pudiera llegar a fondo? Yo no recuerdo mi infancia. Pues necesitas un proceso de acompañamiento. No lo puedes hacer sola porque la prueba está en que no lo has logrado. Necesitas herramienta para poder acceder a esa parte de la infancia que está bloqueada, pero también hay que tener un para qué. O sea, ¿para qué vas a abrir ese campo de información, esa memoria? ¿Con qué objetivo? Porque si lo estás protegiendo, si se está bloqueando, es por algo. Los bloqueos son por algo. No es porque se te ocurrió, no es por casualidad, sino es por causalidad. Hay una razón. Pero como les he dicho en otra ocasión, no podemos vernos solos. Sí necesitamos un acompañamiento para poder ver esa parte oculta, esa oscuridad de nuestra memoria inconsciente, que al estar en oscuridad, pues no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta del origen de lo que nos está pasando o lo que nos está sucediendo, ¿ok? Oigan, quiero empezar con el tema de hoy, si me lo permiten. Al final seguimos interactuando con dudas, pero te invito por favor a que sigas compartiendo el en vivo para que no me lo vayan a bloquear, que sigas aquí interactuando, que sigas aquí reaccionando a lo que te comparto. Eso nos permite que TikTok no nos moleste y nos deje de mandar alertas